Como podrán apreciar, estas son las aguas residuales con una calidad, pero terriblemente una calidad totalmente contaminada. Contiene materiales flotantes, en primer lugar. Contiene material coloidal y disuelta, materia coloidal y disuelta. Contiene materiales segmentables. Entonces, fíjense, entre los materiales flotantes están aceites y grasas, plásticos, material celulósico, compresas, tampones, etcétera, colillas. Entre la materia coloidal y disuelta están orines y heces disueltas, aceites y grasas en emulsión, tensioactivos y detergentes, microorganismos patógenos, sustancias nitrogenadas, proteínas, urea, esto por la orina, ¿no? Hidratos de carbono, azúcares, celulosa, etc. Sales, todo tipo de sales, como ser fosfatos, silicatos, perboratos, sulfatos, etc. Entonces, tenemos todo. Materiales sedimentables, restos de alimentos, pelos, arenas, lo que se va a encontrar en las aguas residuales. Bueno, y además de esta observación que la tenemos acá, sí, físicamente, ¿no? La calidad física, pero pésima, ¿no es cierto? Una calidad física pésima. Ya, físico-química pésima, ¿no? ¿Y qué se añade a ello? Como consecuencia de eso, ¿qué tenemos también en las aguas residuales? Jóvenes, señoritas, ¿qué más podemos encontrar? ¿No se imaginan? Por supuesto que todo tipo de microorganismos. Todo tipo de microorganismos vamos a encontrar ahí. Así es que estas aguas son realmente de las más peligrosas. Como les decía, la calidad de estas aguas es muchísimo peor, pues, que las aguas de la fuente superficial de donde habíamos captado, de donde habíamos realizado la obra de captación, de un río, suponiendo que es un río. Y esto es lo que generamos. Esto es lo que generamos en nuestras casas, en nuestras viviendas, ¿no? Por eso les digo, a esta lista, que todavía es muy corta y muy resumida, tenemos que añadirle todo tipo de microorganismos desde el punto de vista bacteriológico. Todo tipo de microorganismos. ¿No es cierto? Bien. Se han dado diversas formas para medir la contaminación de las aguas residuales, tratando de hacerlo lo más sencillamente posible.
Entre los parámetros más usados son los siguientes. La DQO, que se llama demanda química de oxígeno, y la DBO5, demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días. Estos parámetros cuantifican la cantidad de materia orgánica presente en el agua residual, medida en forma de miligramos de oxígeno por litro. Miligramos de oxígeno por litro. Estos parámetros suponen una medida del impacto que tendría el vertido sobre los niveles de oxígeno del cauce receptor. Bueno, otros parámetros importantes, los sólidos en suspensión. Cuantifica el impacto de los sólidos en el cauce receptor, cuya acumulación da lugar a la turbidez y a la formación de fangos. Nitrógeno total y fósforo total, medida de nutrientes responsables de la eutrofización, crecimiento excesivo de algas y otras plantas del cauce receptor. Es decir, estos elementos se necesitan, se requieren cuando las aguas residuales, obviamente, después de haber sido procesadas, tratadas, los efluentes deben ser lanzados a un cuerpo receptor, digamos a un río, a un lago. Entonces sí debemos controlar estrictamente todos estos parámetros y comparar los resultados con los que indica la norma. Bien, aquí un poco hablando hacia cuál es la contaminación promedio de las aguas residuales domésticas. Dice, digamos, caudal, 200 litros por habitante por día. Para una dotación de 200 litros por habitante por día, la DQO más o menos está entre 125 gramos de oxígeno. La concentración de 400 a 600 miligramos por litro. Esta es la dotación y carga contaminante, ¿no? Es decir, que cada habitante contribuye con esta cantidad de 125 gramos de oxígeno, ¿no? Y así, entonces, la DBO5, 60 gramos de oxígeno por habitante y por día. Y eso nos da una concentración, ya analizando con esto, con la dotación, la concentración ya es de 250 a 300 miligramos por litro. Los sólidos suspendidos por habitante, 90 gramos. Y la concentración de 300 a 450 miligramos por litro. El nitrógeno total, 12 gramos, lo que da una concentración de 40 a 60 miligramos por litro. El fósforo total, 3 gramos, dando una concentración de 10 a 15 miligramos por litro. Digamos, estos son los parámetros más importantes, más utilizados en la práctica. ¿Ya? Eso es. Es más o menos la composición típica de aguas residuales municipales crudas con aportes menores de efluentes industriales. ¿Ya? Con efluentes. Entonces, cuando se introducen efluentes industriales a las aguas residuales domésticas, se aumenta la concentración, fíjense. El DQO, por ejemplo, o la DQO de 1200 como el valor máximo, promedio 750 y bajo sería 500. Aquí habíamos hablado entre 400 y 600, pero solo para aguas residuales domésticas.
Esto es cuando ya están mezcladas con aguas residuales industriales, ¿no? Y así cada uno de los parámetros van aumentando. ¿Por qué es importante la depuración de aguas residuales urbanas? A ver, ¿cuál es el criterio de ustedes? ¿Por qué es importante el tratamiento de las aguas residuales? A ver, quiero sus opiniones también. Y porque se supone que se va a hacer la descarga en un cuerpo de agua y se podría convertir en un vector para la población de enfermedades o cualquier otro tipo de contaminación. Así es, entre otros aspectos, ¿no? Dice, o sea, los efectos de lanzar las aguas residuales a un cuerpo receptor son la aparición de fangos y flotantes, ¿no? Por supuesto, inmediatamente, si no se realizaría el tratamiento, pues en el cuerpo receptor pues, van a aparecer mucha materia flotante, producto de las aguas residuales, y además lodos, ¿no? Lo que puede provocar impacto visual, malos olores y degradación de los lechos de los ríos. Disminución, esto es muy importante, disminución del contenido de oxígeno de las aguas en los ríos. En los ríos, las aguas así en su estado natural tienen un cierto contenido de oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto de estas aguas es utilizado por la vida acuática en general, ¿ya? Animales y plantas. El oxígeno disuelto, entonces, sirve para que se desarrollen este tipo de vida en los ríos. ¿Qué ocurre si no hay oxígeno? Si el oxígeno, si la concentración del oxígeno disuelto baja a niveles inferiores de lo permitido, entonces la flora y la fauna podrán extinguirse, se extinguen, ¿no? Los peces, si no tienen oxígeno, pues van a morir necesariamente, ¿no es cierto? Porque no tienen, porque los peces respiran el oxígeno que tiene el agua. Al no tener oxígeno, entonces los peces y la flora en general, pues van a sucumbir. Esta situación se ha dado en el río Piraí muchas veces, a consecuencia de la descarga de aguas residuales industriales de los ingenios azucareros. Descargaron las aguas residuales al río Piraí. Estas aguas residuales, sin ser tratadas, fueron descargadas al río Piraí y causaron una gran mortandad de peces. Esto se ha dado en varias oportunidades. Bien, otro aspecto, el aporte excesivo de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que provocan crecimiento excesivo de algas y otras plantas. Eutrofización se llama, eso se llama eutrofización. Fomento de la propagación de organismos patógenos que pueden causar daños a la salud,
al transmitir enfermedades. Dificulta la posterior aplicación del agua para otros usos, comprometiendo el uso racional y sostenible de un recurso limitado, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Por eso es necesaria la depuración, que consiste en retirar de las aguas residuales los contaminantes que has recibido durante su uso, hasta dejarla en un estado adecuado para su retorno al ciclo natural del agua, cumpliendo todas las garantías medioambientales exigidas. La depuración es imprescindible para garantizar la protección del medio ambiente, la salud de las personas y el uso racional y sostenible de nuestros recursos hídricos. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la concentración de los microorganismos en las aguas residuales, para que ustedes tengan una idea. Microorganismo, Escherichia coli, aquí dicen, a ver, concentración de microorganismos en aguas residuales, número de microorganismos por cada 100 ml, ¿ya? Basado en una investigación de Hense y otros, del 2001. Entonces, las aguas residuales pueden contener concentraciones de Escherichia coli desde 5 por 10 a la 8, ¿no es cierto? 5 por 10 a la 8 microorganismos por cada 100 ml, hasta 10 a la sexta, o sea, 1.000.000. Coliformes, desde 10 a la 13 hasta 10 a la 11. Otro tipo de perfringens, de 5 por 10 a la 4 a 10 al cubo, ¿no? Streptococcus fecal, de 10 a la 8 a 10 a la sexta. Salmonelas, de 300 a 50. Campylobacter, de 10 a la quinta a 5 por 10 al cubo. Listeria, de 10 a la cuarta hasta 5 por 10 al cuadrado. Staphylococcus aureus, de 10 a la quinta a 5 por 10 al cubo. Colifagos, de 5 por 10 a la quinta hasta 10 a la cuarta. Giardia, lombrices intestinales, enterovirus, rotavirus. En fin, imagínense la cantidad de microorganismos que pueden contener las aguas residuales, estimados jóvenes y señoritas. Es gravísimo realmente, ¿no? Entonces, por todas estas razones que vemos acá, básicamente la calidad. Y otro aspecto importante, ¿qué es el otro aspecto importante, digamos, de las aguas residuales? Si las tuviésemos cerca ahí, si no contáramos con un servicio de alcantarillado, y las aguas residuales están en nuestra casa. ¿Los olores? Muy bien, los olores fundamentalmente son la gran molestia que causa a las personas. Y por supuesto, el aspecto visual, ¿no es verdad? Ese aspecto visual deprimente. Por estas razones, es de gran importancia, entonces, estimados jóvenes señoritas, realizar un manejo de las aguas residuales, pero de la forma más adecuada posible, para poder así
tener un nivel de vida razonable, por lo menos, ¿no? Así es. Entonces, ya el próximo tema que vamos a hablar ya se refiere a los sistemas de manejo de aguas residuales. ¿Ya? Entonces quería hacer esta breve introducción solamente el día de hoy. Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes, señoritas. Que tengan un lindo día. Que les vaya bien. Igualmente, hasta luego.